Jesús, confírmame por favor si lo tienes. Sí, ya lo tengo, ya está grabando. Perfecto. Bien, entonces vamos a ir esperando unos minutitos. Gladys, ¿tú me confirmas por favor para iniciar? Bien. Sí, Sandrita, estamos con 18 participantes y necesitamos tener la mayoría o si no el 100% de participantes para empezar. Estamos los coordinadores. A ver, falta ingresar los coordinadores. Veo acá, falta profesor Jorge, mi Jenny. Faltan ingresar, vamos a esperar un momentito, voy a ir llamando. Señora directora, buenas tardes, estoy aquí presente. ¿Cómo está? Buenas tardes, profesor. Ya. Señora directora, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está, profesora? Buenas tardes. Aquí estamos, ¿no? Profesor Jorge, profesora Jenny, ¿está? No la veo en la lista. No, todavía no está, director. Ya. Buenas tardes, señorita directora. Buenas tardes. Buenas tardes, colegas, con todos. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas. Profesor Carlos Tapia, ya está, sí, ok. Bien, mientras tanto vamos a pedir, profesora María, estamos listas, vamos a hacer una oración para iniciar la reunión. Sandrita, ¿ya podemos iniciar? Sí, ya. Sí, claro que sí. Bien, sí, muy buenas tardes con todos. Sí, iniciemos por favor. Sí, muy bien. Profesora María Valdión, vamos a pedirle una oración, ¿no? Para algunos papitos que están delicados de salud. Una oración. ¿Tiene su audio, profesora María? Buenas tardes, profesora María. Está sin audio, directora. Oh, ya. Ok, muy bien. Sandrita, ¿podemos empezar? Ya podemos empezar. Sí, yo creo que sí, podemos empezar. Sí. ¿El material lo tiene Jesús para poder compartirlo, por favor? Bien, muy bien. En primer lugar, saludar a todos los presentes y dar la bienvenida y agradecimiento a Sandra Bellis Dávila por la asistencia técnica del ciclo de formación interna en la modalidad a distancia en este mes de agosto. Jesús, si podemos empezar. Claro que sí, ahorita comparto un minutito. Muy bien. ¿Listo? ¿Se ve bien? Sí. El sonido no escucha nada. Podemos apagar los micrófonos, por favor, y levantar la manito para iniciar la reunión y darles la palabra. De repente usamos la manito para darles la palabra. Muy bien. Vamos a iniciar, profesores, el ciclo de formación interna. Como sabemos, estrategia formativa promueve la mejora continua de nuestra práctica pedagógica de los docentes de las instituciones educativas, de manera pues colaborativa a través de la reflexión, la planificación, la ejecución y evaluación de las pautas de trabajo común. Hoy tenemos la reunión de trabajo colegiado, cuyo tema es la implementación de la pauta en el marco de la estrategia y modalidad a distancia. El nombre pues de nuestra pauta de trabajo común es Desarrollamos el pensamiento crítico trabajando en comunidad. Bien, pasamos a la segunda diapositiva. Jesús. El propósito
es brindarnos orientaciones específicas que permitirán la adecuada planificación, también organización, implementación y evaluación de las estrategias formativas para lograr la mejora continua de la práctica pedagógica. El diálogo reflexivo de todos los actores involucrados posibilita la apropiación de las distintas fases del ciclo de formación interna. Favorece la práctica reflexiva y autónoma de los actores educativos. Ofrece oportunidades para construir nuevos conocimientos a partir del intercambio, análisis y reflexión. Bien. También el fortalecimiento de la estrategia de reunión colegiada. Estos espacios de reuniones colegiadas nos permiten a los docentes pues conocer, reforzar y despejar dudas respecto a la implementación de las estrategias formativas del ciclo de formación interna. En esta modalidad a distancia en que estamos trabajando el día de hoy, ¿no? Entre los docentes también en la búsqueda de la mejora institucional. Estos espacios de reflexión promueven el trabajo pedagógico colegiado, colaborativo sobre todo, coordinado y evaluado de manera permanente para la construcción de saberes pedagógicos, generando participación activa de todos nosotros los docentes y directivos de las instituciones, impulsando pues la conformación de las comunidades profesionales de aprendizaje. Asimismo, estos espacios permiten a todos nosotros conocer, reforzar y despejar las dudas respecto a la implementación de las estrategias formativas del ciclo de formación interna en esta modalidad a distancia. Muy bien. No estoy viendo bien. A ver. Muy bien. A continuación, la tercera diapositiva. Vamos a observar un video. Profesor Jorge va a comentar el video. Buenas tardes, profesor Jorge Cruz. Colegas, muy buenas tardes. Espero que todos estén muy bien. Y vamos a ver el video de Rebeca Nijovic sobre toda la práctica que realizamos. Creo que es mejor verlo, después de ahí hacemos un pequeño comentario para que todos nosotros, en cierta manera, nos apoderemos de las ideas que Rebeca, en cierta manera, va a vertir, ¿no? Que tiene que ver bastante relación con el trabajo que vamos a realizar en la ejecución de nuestra pauta, ¿no? En verdad, es importante en el sentido de que tenemos que aplicarlo. A partir de este momento tenemos que ya ejecutar, aplicar lo que habíamos planificado y lo que habíamos ya consensuado todos, y ya viene lo que es la ejecución, ¿no? Entonces, es importante ver este video para luego ahí hacer un pequeño comentario y sobre todo, colegas, mucha atención y ustedes mismos saquen sus propias conclusiones, si es importante, nos sirve, no nos sirve, el propósito de Rebeca, cuál es el propósito, qué sentido tiene. Entonces, va por ahí el video. Sonido. Jesús, sugiero que tenemos que compartir toda la pantalla y ponerlo hay que compartir en el Zoom toda la pantalla para que recién reproduzca y ponerlo en modo presentación, por favor. Ahorita lo pongo un minuto. Hola, soy Rebeca Nijovic y voy a trabajar con ustedes un concepto que en términos de la formación docente y la formación de formadores. Hola, soy Rebeca Nijovic y voy a trabajar con ustedes.
términos de la formación docente y la formación de formadores nos escucha, ocupa, ¿no? nos interesa profundizar, abordar, que es el de práctica reflexiva. El concepto de reflexionar sobre la práctica no es nuevo. Ya John Dewey, hace muchísimos años, habló de la capacidad que tiene el sujeto de reflexionar, y él asociaba, en ese momento, estamos hablando a principios de 1900, él asociaba la capacidad de reflexionar a un disparador que él definía como un problema, como alguna situación. La capacidad que tiene el sujeto de reflexionar, y él asociaba, en ese momento, estamos hablando a principios de 1900, él asociaba la capacidad de reflexionar a un disparador que él definía como un problema, como alguna situación que hay que resolver, que disparaba la posibilidad de pensar. Nosotros tomamos de John Dewey como iniciador, de autores como Perrenou en su maravilloso texto de desarrollar la práctica reflexiva, y muchos otros autores que trabajan sobre esta idea, que es la posibilidad de generar una capacidad de los docentes de reflexionar sobre su propia práctica. Y ese proceso de reflexión empieza justamente desde la práctica. No es un proceso teórico que primero voy a abordar, por ejemplo, una teoría y después voy a ver qué pasa con esa teoría en la práctica. La práctica reflexiva parte justamente de esa situación, supónganse una situación de enseñanza que generó alguna incomodidad en la clase. Esa situación de práctica es un motor que va a despertar procesos de reflexión. Uno diría, esto no es nuevo, hace mucho que se reflexiona, y es verdad. ¿En qué estaría lo novedoso? En que queremos que esa práctica reflexiva se torne sistemática, que sea una habilidad, una capacidad que un docente aprenda en su proceso de formación y que se la pueda llevar consigo puesta y la pueda utilizar cuando ejerza la docencia. Y esa capacidad de pensar sistemáticamente, no solamente cuando algo no me salió bien en la clase, que sería lo más común, ¿no? Un docente tuvo una clase que no le fue buena o que piensa que no le salió bien, entonces se pone a pensar sobre la clase. La idea es que esta práctica sistemática de la reflexión sea un modo habitual que yo aborde en mis clases o al finalizar mis clases, no porque necesariamente haya salido mal, ¿no? Esta asociación a que pienso si algo no funciona. Y uno debería decir, pienso cuando las cosas funcionan y cuando no funcionan, porque de las cosas que funcionan bien puedo aprender un montón. Bueno, ¿por qué una clase me salió bien? ¿Por qué mis estudiantes hoy participaron tanto en la clase? ¿Por qué algo que pensé que iba a serles difícil les resultó fácil? Y esos no son problemas. Por supuesto que hay otros que sí lo son. Entonces, pensar en la idea de la práctica reflexiva como una práctica sistemática, disparada no solo por problemas, sino disparada o motorizada por la vida cotidiana que uno tiene como docente. Por supuesto que hay condiciones que nosotros necesitamos para que esta práctica reflexiva suceda. O sea, no es una práctica espontánea, hay que provocarla, hay que enseñarla, pero más necesito condiciones de tiempo y de espacio para que suceda. Y esto es tal vez lo más difícil de encontrar, pero también depende mucho de cómo uno gestione. En este caso, cómo uno gestiona la escuela, cómo uno gestiona una institución, cómo uno organiza en el horario de trabajo de los docentes un espacio para que esta práctica reflexiva sea sistemática. Para que sea sistemática necesito ayudarme con algunos dispositivos, o sea, no es me siento, vieron la imagen del pensador de Rodin, entonces me siento y pienso, no. Sí, lo pone, ¿qué le pasa? Se me pasa mucho por el tiempo. Varios ejemplos que permitan sistematizar esta práctica. Lo primero, antes de pensar en instrumentos, quiero apelar al concepto de comunidades de práctica, un concepto desarrollado por Etienne Wenger,
que permite pensar en cómo podemos constituir, ¿no? Él define muy bien la comunidad de práctica y dice grupos de personas que comparten una preocupación, un conjunto de problemas o un interés común acerca de un tema y que profundizan su conocimiento y pericia en esta área a través de una interacción continua. Entonces, nosotros deberíamos poder pensar cómo nuestros institutos de formación docente se constituyen en comunidades de práctica, para que esta práctica reflexiva sea efectivamente sistemática. Hola, soy Rebeca Nijovic y voy a... Ya está. Terminó el video, profesor Jorge. Profesor Jorge Cruz. Parece que no tiene retorno o el audio, o profesor Jorge. Bien, hemos escuchado el video sobre la práctica reflexiva de Rebeca Nijovic. Si alguno de ustedes desea participar, ¿no? Sobre lo que hemos escuchado, sobre la práctica reflexiva, los vamos a escuchar. Levantemos la manito para poder darles opción a participar, profesores. Sí, colegas. Sí, profesor Jorge, ahí está. Sí, creo que faltó un poquito el video, pero si algún profesor quisiera de repente participar en esta parte sobre lo que Rebeca está planteando, ¿no? Rebeca es, nuestro aporte de cierta manera radica también en los aportes de Rebeca, ¿no? Que en la parte teórica que hemos sostenido, ¿no? Entonces, en tal sentido, la siguiente diapositiva, por favor, si ya... Profesor Jorge, yo quería participar al respecto con lo que menciona Rebeca Nijovic sobre que se nos haga algo que le digo cotidiano, nuestra práctica docente o nuestra sesión. Si yo hago una sesión, tengo que reflexionar. ¿Qué he hecho bien? ¿Qué he hecho mal? ¿Me gustó? ¿No me gustó? ¿Por qué estoy contenta? ¿O de repente es algo triste? ¿Algo pasó? Siempre debo de reflexionar sobre lo que hago, la práctica docente, ¿no? Eso es lo que ella indica, que se nos haga cotidiano el examinarme, ¿no? ¿Cómo lo he hecho? ¿Qué he hecho? Eso es lo que, bueno, captado, ¿no? De este video. Bien, profesor. Profesor Jorge, Carlos Tapia. Sí, colega, sí, pueden comentar, por favor, colegas. Sí, profesor, quería comentar al respecto. Mire, cuando hablamos de este video, Rebeca Nijovic menciona a John Dewey, por ejemplo, ¿no? En 1900, el padre del pragmatismo, por ejemplo, ¿no? Que donde refiere que debe haber una interacción continua, pero todo referido a la praxis. O sea, no hay nada de repente en ideas, sino en hechos, en algo concreto. Siempre hay algo que aprender. Pero seguramente poniendo en práctica veremos la necesidad de aprender o de desaprender también, ¿no? Entonces, eso es lo que queríamos comentar, profesor. También habla de las comunidades de aprendizaje, el interactuar entre colegas, el hablar sobre situaciones que de repente pues puedo aprender de una colega o no me salió, hay oportunidades de aprendizaje entre colegas. Eso habla también Rebeca Nijovic. No sé si hay otro colega más que quiera participar. A ver, colegas, efectivamente, yo también creo que la postura correcta también dentro de lo que plantea pues el espacio y el tiempo que se debe tener para hacer estas reflexiones, ¿no?
creo que es importante de que debe darse los tiempos necesarios para que de esta manera, pues, las reflexiones lleguen realmente a fondo, ¿no? Porque a veces pasamos las reflexiones, se hacen reflexiones, pero ahí queda. Pero lo importante de todo es, como dice, que hagamos costumbre, un método de vida, reflexionar. Eso es importante. Sí, algún colega más quisiera un poco comentar lo que se ha entendido, porque esta parte es, colega, yo creo que es importantísimo, porque cuando vayamos a aplicar la pauta, tenemos que, lo que dice Rebeca, tenemos que realizarlo, ¿no? Entonces, no sé si algún colega más para ya pasar a la siguiente diapositiva. Profesor Bueno, Jorge, sí, profesor Jorge, disculpe. Sí, Profesor Jorge, sí, dígame. disculpe. También Rebeca habla de los instrumentos, donde tienen que estar plasmados lo que nosotros opinemos, o tiene que haber instrumentos donde plasmar lo que estamos acordando, por decir en una RTC, ¿no? Eso es importante también. Bueno, colegas, sí. Lo que Rebeca aquí, lo que hay que distinguir es lo siguiente. Dice, ¿no? La reflexión siempre ha existido. Y eso es verdad, ¿no? Bueno, entonces siempre ha existido, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia desde Dawi que dice y Rebeca que apuntala? ¿Cuál es la diferencia? Lo que pasa que dice, nuestra reflexión ya no es espontánea, ya no es ocasional, ya no es porque simplemente lo quiero reflexionarlo, no, sino lo que nos están sugiriendo es, tiene que ser una reflexión sistemática. Cuando hablamos de lo que es sistemático, ¿eso qué quiere decir? Que tiene que ser ordenado, tiene que ser planificado, tiene que ser, en cierta manera, orientado con ciertos propósitos. Ahí radica la diferencia. No es una reflexión cualquiera, ¿no? Todos, de cierta manera, lo hacemos, es cierto. Entonces, lo que Rebeca, lo que ahí estamos rescatando es lo que dice, ¿no? Ahora dice, lo que tenemos que hacer es, a manera de nuestra reflexión, ¿y de dónde partimos? Y ella dice, ¿no? No vamos a partir pues de la teoría, voy a buscar, no, de tu práctica cotidiana, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos, y justo con algunos colegas estuve conversando la semana pasada y me dice, oye, hay este problema. Esa es tu práctica, es nuestra práctica cotidiana. A partir de ahí, ¿cómo resolvemos? A partir de ahí, ¿qué hacemos? Entonces empezamos ¿a qué? A reflexionar. De repente, individualmente, lo podemos hacer. Pero si esta reflexión fuera colectiva, fuera entre pares, fuera de manera más conjunta, el aporte sería mucho más satisfactorio. Las soluciones serían mucho más nutritivas, de repente, más que nos alimenten más en nuestro proceso del quehacer pedagógico, ¿no? Porque la finalidad es esa. ¿La pauta para qué tenemos? La pauta no es más que para un objetivo, para mejorar los aprendizajes de los alumnos, donde ellos, en cierta manera, tengan el pensamiento crítico, ¿no? Es decir, sean, pues, efectivamente lo que en nuestro país nos hemos cansado desde los 80 poner alumnos críticos, pero al final nunca damos alumnos críticos, ¿no? Es decir, no formulamos la estrategia para que sean críticos, ¿no? Entonces, y ahí viene lo que dice Rebeca, ¿no? Empecemos a partir de ahí, pues. ¿Estamos haciendo chicos reflexivos? Entonces, en nuestra práctica, ¿cómo fue tu práctica? Entonces, el compartir nuestra práctica que va a iniciar, a partir de ahí tenemos que ser, tiene que ser sistemático. No puede ser espontáneo, ¿no? Tiene que ser ordenado. Tiene que ser provocado, dice, ¿no? Tiene que ser provocado. Entonces, ¿todo esto para qué? Para gestionar, para mejorar los aprendizajes, ¿no? Y es más, dice, ¿no? Y en otro momento también, creo que cortó ahí, dice, ¿no? Sobre esta práctica, ella menciona que se ha hecho muchos estudios y efectivamente ha mejorado, ¿no? Desde el nivel inicial, de repente han hecho estudios primarios entre alumnos y entre docentes, y efectivamente hay una mejora sustancial, dice, ¿no? A partir de la práctica de la reflexión, ¿no? En otro momento también habla de las comunidades de práctica, donde es el conjunto de docentes, ¿no? Donde nosotros vayamos ya, a veces uno, como colega decimos, ¿no? Pero, profesor, ¿qué me va usted a veces cuando uno quiere de repente participar o monitorear, dice, profe, ya viene otro monitoreo, ¿no? Un poco nos inquieta eso, ¿no? A veces, hasta de repente hay cierto fastidio, ¿no, colegas, no? ¿Pero por qué? Porque ahí lo que no tenemos es la costumbre, no tenemos el hábito, lo que plantea Rebeca, ¿no? No tenemos esa predisposición de repente de querer mejorar, ¿no? Porque solo así me miro yo mismo, pero si el otro me mira, entonces ya es un aporte mayor ya. Entonces, a eso lo que más o menos
plantea Rebeca, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Las ideas centrales que más o menos el texto aquí, más o menos vamos a sintetizar, ¿no? Lo que plantea las ideas principales, ¿no? La práctica reflexiva, dice, ¿no? ¿De dónde se parte? Bueno, lo que ya hemos dicho, hemos comentado, va a partir siempre de nuestra labor cotidiana, de nuestro problema del día, ¿no? Es decir, yo hoy día he dictado esta clase o he hecho esta sesión o esta actividad, ¿qué me salió mal? Como dice Rebeca, ¿no? Si te salió bien, en buena hora, porque ahí se puede aprender mucho, pero no es mayor dificultad. El problema es que no me salió bien o qué cosas puedo mejorar sobre esa práctica, ¿no? Y muchas veces ahí, entre nosotros, entre colegas, nos hemos preguntado, oye, pero los chicos vienen, pues ¿cuántos están? Están al inicio, de repente teníamos 30, 20, ahora están 10. Y hay una tremenda pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con los otros? ¿Qué pasó? ¿En qué está fallando? ¿Cuál es el problema, no? Entonces, ir un poco, refrescar y buscar de repente, y hallar de repente es alumno, de repente es docente, de repente es la metodología, de repente son los temas. Son muchos factores. Entonces, y esos muchos factores, ¿qué hace? Que entre nosotros, entre colegas, reflexionemos y nos ayudemos y demos de repente una salida, ¿no? Entonces, y ahí lo que dice, ¿no? La reflexión implica una posibilidad de pensar de una manera, de una situación problema, ¿no? De una situación en que partimos generalmente de nuestro quehacer cotidiano, ¿no? De nuestra práctica docente. Todos los días estamos como docentes y esa es nuestra práctica, ¿no? Y esa práctica, ¿cómo uno se pregunta? ¿Nos está yendo bien? ¿Nos está yendo mal? ¿Nos está yendo regular? ¿Cómo nos está yendo, no? Y ahí también lo que habla un poco es sincerarse, ¿no? Es decir, ser sincero, pues, ¿no? Muchas veces decimos, sí, me está yendo bien, ¿no? Pero ¿en verdad te está yendo bien? Y si te está yendo bien, ¿por qué no compartes lo que te está yendo bien, ¿no? Entonces, y ahí es lo que más o menos refleja la primera idea, ¿no? La siguiente. Dice, lo que más o menos se dice, ¿no? Siempre va a partir esta reflexión, mirarnos a nosotros mismos en nuestra labor de docente, ¿no? La práctica reflexiva parte de una situación, de un hecho concreto, que es mi dictado de clase, ¿no? Que es mi sesión de aprendizaje, que es mi actividad de enseñanza hoy día. Hoy día, ¿qué hice? Colgué la actividad y me fui, o colgué la actividad, pregunté, o colgué la actividad, ¿qué hice hoy día? ¿No? Es decir, estamos en situación remota. Bueno, ¿qué hice? ¿Cómo estoy haciendo? O simplemente cuelgo, o tengo otra modalidad. De repente a otro profesor le vaya mucho más con otra modalidad de trabajo. O de repente algún profesor simplemente cuelga y se acabó, ¿no? Y ya, entonces, vamos a ver, estamos viendo, es una reflexión, cómo nos está yendo bien, ¿no? Y siempre apuntalando, se supone, a nuestros propósitos de aprendizaje, ¿no? Entonces, siempre yendo, porque ese es nuestro norte, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos yendo en función a eso? ¿Estoy yendo bien? ¿Estoy yendo mal? ¿Estoy yendo? Entonces, y los que están yendo bien, ¿cómo nos pueden, en cierta manera, compartir de repente sus experiencias para que esto sea, pues, a nivel institucional, ¿no? De repente hay algún profesor, le está yendo muy bien, entonces, y ahí reflexionamos, oye, ¿por qué te va bien a ti? Y si, ¿qué cosa yo no hago lo que tú haces, no? Entonces, de esta situación, problema que es nuestro diario qué hacer, tenemos que partir, ¿no? Siguiente, por favor. No veo yo la diapositiva, señor Jesús. La tercera idea es, la práctica docente debe ser, como habíamos dicho, tiene que ser sistemática. Cuando hablamos de sistemático, hablamos no de manera espontánea, no porque se me ocurre, no porque lo voy a hacer, hoy día se me antojó hacerlo, no. Cuando es sistemático, es ordenado, es a propósito, es intencional, con una orientación. Entonces, es todo de repente, todo una sistematización, un ordenamiento de mis propósitos, qué es lo que quiero hacer, ¿no? Es decir, tiene una intencionalidad, ¿no? Porque si cualquiera de nosotros de repente reflexionamos, hoy día me salió mal, pero bueno, lo dije, ¿no? Porque me salió. Pero si esto es cotidiano, sistematizado, en cada clase voy a hacer, como dice ahí, con
con un protocolo de repente, ¿no? Porque ella planteó un protocolo que es el protocolo de ser, ¿no? Protocolos son acciones que yo debo de realizar, ¿no? Entonces, ese protocolo son las acciones que yo debo realizar, ¿no? Entonces, el ser, dice ella, ¿no? Ser, seguir haciendo lo que me salió bien, ¿no? Entonces, yo en eso me miro, ¿no? Oye, estoy haciendo bien, entonces sigo haciendo lo que me está saliendo bien, ¿no? La E dice empezar a hacerlo. De repente a otro le va bien o de repente de otra manera puedo hacer, entonces puedo empezar de otra manera a hacer porque lo que estoy haciendo no me está saliendo bien. Los chicos no lo ven tan entusiasmado, de repente se van alejando, no sé, muchos factores, ¿no? Entonces, y ahí lo que debo hacer es empezar a hacer, pues, ¿cómo puedo hacer? De repente compartir, o sea, ahí viene la reflexión, ¿no? ¿Qué se debe hacer? Y el otro es revisar algunos aspectos que de repente estoy considerando. Entonces, tengo que revisar que lo que me va bien o lo que no va bien. Entonces, ella propone, ¿no? Lo que es el protocolo de ser, ¿no? Entonces, ser, como decíamos, seguir haciendo, es la S, la E, empezar a hacer, y la R es revisar algunos aspectos, ¿no? La última. La última es la implementación de la pauta busca generar, dice, la mejora de la práctica del docente. Claro, la pauta, todos sabemos, la pauta obedece simplemente a un objetivo central, ¿no? Que es mejorar los aprendizajes, ¿no? De mis alumnos, ¿no? Y esa pauta tiene que, como finalidad tiene, tiene ese propósito, ese objetivo de mejorar, el docente tiene que tener una metodología para que mejore, porque todo es sistematizado, ¿no? Todo va en conjunto. Entonces, esta pauta, nosotros, ¿cómo voy a aplicarlo? A partir de ahora, se supone que de la ejecución, tenemos que conversar más para decirnos, hoy, ¿cómo te va la pauta a ti? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Está yendo bien, mal? ¿De qué manera? Entonces, ahí tenemos que refrescar entre nosotros, hacer toda una comunidad de práctica, de docentes, donde nos ayudemos unos a otros en mejorar de repente, en pulir más de repente, en algunas actividades. Entonces, es importantísimo para nuestra ejecución de la pauta, porque no podemos, en cierta manera, y eso también hay que reconocerlo, y no solo nuestro colegio, muchos colegios, toda la vida han trabajado en grupo, pero verbalmente han trabajado en grupo, pero en los hechos siempre han trabajado y hemos trabajado de manera aislada, ¿no? Cada curso es una isla y cada quien hace su trabajo de repente a lo mejor que puede, pero si esto fuera de repente sistematizado, más concatenado unos a otros, yo creo que nuestros objetivos serían mayores, ¿no? Porque ahí entre nosotros nos ayudamos, nos decimos, sin tampoco ver el prejuicio, ¿no? De que de repente muchos dicen, pero profesor, ¿por qué usted va a entrar a mi clase? ¿Pero por qué profesor esto? Yo creo que eso un poquito que nos frena, ¿no? Lo que al contrario deberíamos de repente compartir porque las prácticas, las buenas prácticas, hay que compartirlos, hay que mirarnos unos mismos. Entonces, y ahí es donde va a tener de repente el éxito en nuestra pauta, en el desarrollo, en la ejecución, ¿no? Y para eso, como decíamos, Rebeca nos cae bien en el sentido, nuestras prácticas deben ser reflexivas, pues, y para eso su ejecución debemos estar constantemente en revisión a lo que estamos haciendo. Nada más, colega, gracias. Siguiente, por favor. No veo ninguna diapositiva, solo escucho. Ya, luego se les va a pasar las diapositivas a colegas. No sé si les ha pasado. Yo no veo ninguna diapositiva, solo lo escucho más. Estoy tomando apunte a lo que está explicando, señor. Pone todo, por favor, Jesús. Jesús, pone todo. Seguidamente vamos a pasar al profesor Carlos Tapia, que esta siguiente diapositiva lo va a comentar. Bien. Gracias, colegas. Bien, buenas tardes, colegas. Vamos a tratar de comentar las siguientes diapositivas, la pauta de trabajo común y su relación en el marco del buen desempeño docente. Esta pauta de trabajo común debe promover una reflexión en el pensamiento crítico. Va a desarrollar algunas competencias y vamos a ver, por ejemplo, que todas ellas tienen un respaldo, en este caso, a través de unas directivas.
por ejemplo, tenemos la competencia número, ¿no? La competencia número 2, que está marcada en la resolución viceministerial 097-2020, que diseña actividades complementarias que refuercen el aprendizaje de Aprendo en Casa, que está dentro de la competencia número 2, donde va a destacar en esta oportunidad que nos va a decir hay que planificar, ¿no? En la competencia número 3 se tiene que dar también crear un clima propicio para el aprendizaje, marcada también en la resolución ministerial número 093, que presta especial atención en el desarrollo de habilidades socioemocionales en este marco de la emergencia. La competencia número 4, también competencia conduce el proceso de enseñanza, enmarcada en 2 fundamentos, donde brinda el soporte socioemocional a los estudiantes y padres de familia para una buena convivencia, y también participa conjuntamente con sus estudiantes en las actividades de aprendizaje de la web, radio y televisión, etc. Está enmarcada también en la competencia número 5, con su base, en este caso, la resolución viceministerial, la 094-2020, de Minedu, que hace seguimiento y retroalimentación de los aprendizajes, analiza las evidencias de acuerdo a los criterios de evaluación para realizar la retroalimentación activa, y en este caso también con la competencia número 6, donde también con su resolución viceministerial, y la competencia número 6 menciona e indica que reflexiona, en este caso la resolución viceministerial 094, reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla procesos de aprendizaje continuo de modo individual y colegiado para construir y afirmar su identidad y responsabilidad profesional. Enseguida también está marcado la competencia número 8, participa activamente con actitud democrática, crítica, colaborativa en la gestión de la escuela, contribuyendo a la construcción y mejora continua del proyecto educativo institucional para que genere aprendizajes de calidad. Está enmarcada en la resolución viceministerial 097-2020, Minedu, que coordina con los docentes la revisión y evaluación avances con respecto al desarrollo de la estrategia Aprendo en Casa. Todo esto no está a la deriva, sino también en un marco de los dominios de la preparación, la enseñanza, la participación y el desarrollo. Por ejemplo, en el dominio 1, para la preparación para los aprendizajes de los estudiantes. En el dominio 2, enseñanza para el aprendizaje de los, miren, planificación, enseñanza, y en el dominio número 3, participación en la gestión, y en el dominio número 4, el desarrollo de la profesionalidad. Entonces, miren, en esta pauta de trabajo común y su relación con el marco del buen desempeño docente, queremos remarcar, miren, colegas, nos puede faltar un sinnúmero de actividades de repente, pero acá estamos trabajando con profesionales en este marco, y no nos puede faltar la motivación, las estrategias y la evaluación. Entonces, lo que queremos remarcar de repente para dar paso a otro colega, es que hacemos siempre una comparación, ¿no? Nosotros estamos trabajando con profesionales, y si hay necesidad de plantear alguna estrategia que nos ayuda a lograr aprendizajes, tenemos que compartirla. Entonces, en ese marco estaremos logrando un aprendizaje de interacción continua, que da camino a la multidisciplinaridad. O sea, no podemos ser pues ya con esta educación individualista que nada más yo soy de matemáticas y me encasillo en matemáticas o en comunicación, sino que todas las áreas tienen que ir articulándose. Muy bien, continuamos con las siguientes diapositivas y el siguiente colega, por favor. Gracias. Muy buenas tardes, señora directora, colegas presentes.
Bien, hemos escuchado ya a los colegas que me han antecedido, ¿no? Y yo creo que eso no es nuevo para nosotros, ¿no? Que venimos trabajando desde el año pasado. Entonces, la importancia de lo que es en sí la pauta de trabajo común. Si bien es cierto, hemos escuchado también al profesor Jorge, en el cual nos indica, ¿no?, que la parte reflexiva, ¿no?, es muy importante, porque cuando nosotros de repente realizamos nuestras actividades, ¿no?, encontramos algunas dificultades o a veces nos equivocamos, pero es bueno reflexionar, ¿no?, e ir mejorando con lo que se nos va a presentar. Bien, aparte de ello, acabamos de escuchar al colega Carlos y la relación, ¿no?, de la pauta de trabajo común con el marco del buen desempeño docente. Les hago recordar, cuando nosotros realizábamos el monitoreo de las rúbricas, teníamos presente, ¿no?, la tercera rúbrica en cuanto se refería al desarrollo, la aplicación del pensamiento crítico, ¿no? Entonces, habiendo realizado nuestro diagnóstico, nosotros pues nos encontramos ahorita en ese contexto, trabajando nuestra pauta de trabajo en común. Entonces, ya tenemos bastante material, pero ahora lo que todos nos preguntamos, ¿no? Decimos, ¿cómo lo voy a incorporar? ¿No? Entonces, ¿lo estaré incorporando ya? ¿Lo estaré trabajando en mis sesiones? ¿No? Ya nosotros hemos conversado anteriormente y aún más he recibido evidencia de sus trabajos, de sus actividades, y conjuntamente con la señorita Sandra Vélez se ha revisado algunas sesiones y muy bien nos conversaba, ¿no?, de que sí, se está aplicando. Sí, ya nosotros estamos haciendo ese trabajo, pero falta mejorar, de repente ordenarnos, ¿no? Entonces, para continuar sobre lo que corresponde a la incorporación de los procedimientos de la pauta de trabajo común en las actividades de aprendizaje, sobre todo a partir de las actividades de Aprendo en Casa, ¿no? Vamos a empezar leyendo el siguiente caso. Dice, a ver, Jorge y Gladys, allí tenemos a nuestro coordinador y a la directora, vamos a ponerle como docentes de una misma institución educativa. Están coordinando acciones para implementar su pauta de trabajo en común. Esta pauta es denominada Promovemos el pensamiento crítico en nuestros estudiantes a través de preguntas y o dilemas. Para ello, de manera colegial. O sea, ellos están pues tratando de implementar, ¿no?, la pauta de trabajo en común en su institución. Siguiente, ingeniero. Entonces, la siguiente actividad. A ver, nosotros vamos a responder a la siguiente pregunta. Jorge y Gladys, ¿qué aspectos deberían de tener en cuenta para incorporar la pauta de trabajo común en su práctica? A ver, vamos a ponernos en el lugar de que somos Gladys o somos Jorge. Entonces, ¿qué aspecto nosotros debemos de tener en cuenta para incorporar, ¿no?, la práctica de trabajo común en el desarrollo, ¿no?, de nuestras sesiones? Vamos a reflexionar, porque de eso se trata, colegas, ¿no?, de reflexionar. Entonces, ¿qué haríamos primeramente? Me han dicho que vamos a trabajar, y bueno, ¿qué es lo que deberíamos hacer primero? A ver, espero su participación. ¿Sí? Vamos dando ideas. ¿Qué es lo que haríamos o qué es lo que estamos haciendo en nuestro caso, ¿no? A ver, esta situación. ¿Sí? Jenny, creo que primero tenemos que leer la pauta. Exactamente. Perdón, ¿quién participó? El alumno Jorgito. El amigo Jorgito. El caramelo Jorgito. Ajá, eso va al final.
Ah, no, pues Jorgito ya. Acá el colega me dice, primero tendríamos que leer la pauta, perdón. ¿Qué más haríamos? A ver, otro colega. Acá el colega nos ha dicho que vamos a leer la pauta. Ya, ¿qué más haríamos, colegas? A ver. Escuchamos. ¿Solamente leerlo? No, algo más. Vamos, participemos. Estamos como nuestros estudiantes, ¿no? A ver, recibamos las ideas. Ya hemos leído, ¿qué más? A ver, no quiero escuchar más bien. Ya lo hemos leído. ¿Solamente allí? ¿Qué hacemos luego? Profesora, mencione a los profesores para que participen. Ay. A ver, primeramente voluntarios, pues. Ahí está la lista. Uy. El diagnóstico. Tener en cuenta el diagnóstico, importante, ¿ya? ¿Algo más? ¿Qué más? Ustedes lo hacen, o lo hacemos, ¿no? Porque, me ha pedido a la coordinadora que tengo que hacer una actividad en la cual ya puedan insertar la pauta. Entonces, ¿qué hago primero? Yo creo ¿Puede ser necesidades e intereses? Identificar o conocer las necesidades o intereses de los estudiantes también, ¿sí? ¿Qué más? Saber sobre el contexto en el cual vamos a trabajar. También conocer nuestro contexto, contextualizar, ¿ya? ¿Algo más? Miss, lo que debemos analizar es la práctica pedagógica. Debemos ver cómo está, reflexionar sobre nuestra práctica pedagógica para así identificar los problemas que podemos tener. Bien, continuamos. Ya me están diciendo todo. Faltan dos. Muy bien, eso estamos haciendo. ¿Qué más? Revisar, aprende en casa. ¿Cómo? Revisar, aprende en casa. También. Algo más necesito. Allí nomás se queda. Tenemos que saber el propósito, ¿no? Sí. ¿Qué propósito vamos a tener con esta clase? Sí. Bien. Pero ahí nomás se queda. Ya como dice la Miss, ¿no? Analizar o identificar en mi práctica docente, ¿no? Las acciones. Pero ¿qué más? De allí hay otro paso importante. Ustedes lo hacen. ¿O lo hacemos? Sí. Sí. Evaluar el contexto con el tipo de alumnos que venimos trabajando, ¿no? Porque en base al tipo de alumnos que tenemos, hacer nuestras programaciones adecuadas. Eso es, ya, sigamos, sí, vamos bien. ¿Qué más? Hay algo, otro pasito. Tenemos intereses, necesidades, contexto. Ya, pero el nivel de aplicación. ¿Qué hacemos con ya las necesidades? Ya hemos analizado el contexto, todo, pero eso, ¿dónde lo ubicamos? Vamos. En la planificación. Exactamente. Incorporamos a nuestra planificación. Pero ¿y yo cómo sé que ustedes lo están incorporando? ¿Qué necesitan presentar? Un planificador. Ay, sí, pero más. Sí lo saben. Ya ustedes me dijeron, acá me enviaron su plan de actividades, muy bien. Pero ahora yo quiero saber, ¿lo estarán aplicando? ¿Qué me presenta usted? Sus evidencias. Muy bien. ¿Se dan cuenta, colegas? Eso es lo que hacemos en la práctica. Entonces, pasamos a la siguiente. Muy bien, ¿ah? Qué bueno, colegas. Sigamos, ingeniero. Ya. Entonces, ya nosotros vamos a consolidar acá lo que nos dice. Lo primero, miren lo que ustedes me dijeron. Paso 1, ingeniero. Ya. Ahí está. Revisar lo que Jorgito dijo, ¿no? Leer significa revisar la pauta de trabajo común con un propósito.
¿no? De valorar el objetivo, ¿no? Y comprender a la vez la utilidad de poner en práctica cada uno de los procedimientos, ¿correcto? ¿Se dan cuenta? Está muy bien allí. Y hago otra preguntita. A ver, ¿ustedes me pueden decir cuántos procedimientos tenemos en nuestra pauta? Sí, sí recuerdan. ¿Cuántos son los procedimientos que tenemos? ¿No son 3? ¿Me pregunta o me responde? Son 3, ¿correcto? Muy bien. El primero, vamos. ¿Qué presentamos siempre? ¿De dónde partimos? ¿De dónde partimos en nuestras sesiones, en nuestras actividades? De la labor cotidiana. De la situación problemática. Muy bien, la situación problemática. O situación, ¿no? Contextual, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es el siguiente procedimiento? En nuestra pauta de trabajo. Ya lo debemos de haber leído. ¿Cuál es el siguiente procedimiento? ¿Qué es lo que debemos de aplicar? El desarrollo. Les di la matriz de que tenemos que aplicar en el siguiente procedimiento. ¿Qué formulamos? El desarrollo. Muy bien, las preguntas Sócrates. Ajá, exactamente. Y el último procedimiento que vamos a generar, lo que estamos haciendo ahorita. ¿Sí? Espacios de ¿qué? De reflexión. ¿Sí? Esta condición, ¿no? Claro, de reflexión para evaluar los aprendizajes. Muy bien. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en el paso número 1. Continúa, ingeniero, el paso número 2, que es lo que hacemos, ¿no? En el paso número 2 nos dice que, y lo que dijo la profesora Edith, y es que no me equivoco, me habló de evaluar o identificar en su práctica docente las acciones, ¿no? De donde los procedimientos de esta pauta de trabajo común, ¿no? Pueden insertarse. Muy bien. El tercer paso, ingeniero. Ya. En el tercer paso que teníamos que hacer, incorporar en nuestras planificaciones, ¿no? Todas las actividades y los recursos de enseñanza, los procedimientos también de la parte de trabajo en común. Y paso número 4, ¿qué tenemos que hacer? Presentar o tener las evidencias, ¿no? Ya. Tener evidencias de incorporar los procedimientos de la pauta de trabajo común en nuestra práctica. Muy bien, colegas, ¿no? Yo creo que, perdón, esta ruta es la que tenemos que nosotros acostumbrarnos, ¿ya? Ponerla en práctica continuamente, ¿sí? A ver, continuamos con la siguiente diapositiva, ingeniero. Bien, entonces yo creo que estamos llegando, como se dice, a la media. En cuanto se refiere ya al trabajo en sí de la pauta, ¿sí? Lo principal de nuestra pauta, ¿no? Nosotros tenemos que saber el objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de nuestra pauta de trabajo en común? ¿Alguien me puede decir, después de haber leído, compartir sus ideas? A ver, ¿cuál sería el objetivo, colegas, de nuestra pauta de trabajo en común? A ver, ¿me escuchó? A ver, ¿me ayudan? Fortalecer la práctica pedagógica de los docentes, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más? Aparte de fortalecer la práctica pedagógica o nuestra práctica pedagógica, ¿qué más? El desarrollo del pensamiento crítico. El cual nos va a permitir también el desarrollo del pensamiento crítico. Obviamente que nuestra práctica ya está adecuada, ¿no? A un contexto, en este caso, a la situación difícil, ¿no?
que venimos atravesando, ¿no? Bien, aparte del objetivo, nosotros acá tenemos nuestros fundamentos pedagógicos. Ya hemos escuchado a Anijovic, en el cual también nos indica, ¿no? Que pues ahora tenemos que hacer uso de la parte de los recursos tecnológicos, ¿no? Para que nuestros estudiantes puedan realizar sus trabajos y lograr sus aprendizajes, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta de que pues ahora los llamaremos nuestros estudiantes virtuales, ¿no? Bien, en cuanto a nuestra práctica de trabajo en común, también hay un protocolo, lo vemos al lado izquierdo, ¿no? Para la implementación. Estos protocolos en sí falta de repente un poquito ampliar más su explicación, pero en forma general, uno de ellos, el primer protocolo viene a ser los monitoreos que vamos a realizar con ustedes. ¿Sí? Ya creo que la pauta de trabajo en común, ustedes ya lo socializaron, y allí pues ya han tomado seguro en cuenta el periodo que se debe de trabajar, ¿no? El nivel que se va a trabajar en cuanto a la pauta, ¿no? Entonces, a continuación, vamos a... Directora, ¿se encontrará la señorita Sandra? Sí, aquí estoy. Te dije, ya ¿Cómo me abandonó. No, yo estaba escuchando atentamente cada una de las intervenciones que han tenido como equipo. Los felicito, la verdad les agradezco por darse la oportunidad de liderar estos espacios. Creo que el equipo, y una vez más, muy buenas tardes con cada uno de ustedes, maestros. Buenas tardes. Siempre es una oportunidad y una alegría también encontrarnos por estos medios, ¿no? En momentos donde definitivamente a veces el abrazo afectuoso, la palabra, ¿no? Cercana, toma más valor. Sin embargo, el medio a distancia también hace que podamos encontrarnos y quizás a partir de esta pantalla visualizarnos también, ¿no? Y ver cómo estamos. Bien, Gladys, agradezco también a cada uno de los coordinadores por esta oportunidad de ir replicando esta información. Yo quisiera, antes de pasar al siguiente punto, recordar lo siguiente, querido equipo. Este es un proceso, ¿sí? Yo algo que quiero siempre transmitirle a los maestros, de que la pauta de trabajo común, como el nombre lo dice, es una orientación para ir mejorando, fortaleciendo mi práctica en este escenario a distancia, donde tengo muchos retos, ¿no? Muchos desafíos. Y por qué no decirlo, muchos inconvenientes también que se van dando en el camino. Pero qué importante, retomo lo que decía Jorge, si bien es cierto, quizás por los tiempos, los espacios, en la presencialidad a veces era difícil poder compartir, no digo que no se haya realizado, pero a veces era complicado, ¿no? Poder compartir a nivel institucional, porque la pauta trasciende a ese nivel. O sea, no basta el colegiado para generar una comunidad, una pequeña comunidad, sino tenemos que generar una comunidad de práctica, como lo decía Rebeca Anijovic, que reflexione, que vaya tomando decisiones para ir mejorando y fortaleciendo su desempeño. Entonces, es un proceso que nosotros vamos a seguir. Esto no es una supervisión, no es un monitoreo sancionador para ver si el maestro está desarrollando correctamente en cada uno de estos desempeños, de estos aspectos, sino es una oportunidad para construir y fortalecer nuestra práctica, ¿sí? Entonces, a partir de ello, la competencia reflexiva en el docente de la institución Carlos Paz Soldán, hoy más que nunca tiene que ir fortaleciéndose también. Si alguien tiene que ser el evaluador de su propia práctica, debemos ser nosotros, ¿sí? Jorge debe ser el primer evaluador de su práctica, al igual que Ricardo, al igual que Consuelo, que Eduardo. Cada uno debe empezar a hacer una autoevaluación de cómo está haciendo la práctica y qué es lo que necesita mejorar.
Y ya lo decía Rebeca, si yo identifico algo bueno que voy haciendo, en una comunidad de práctica se comparte. Y si yo tengo una dificultad, también lo comparto porque puede ser que mi problema sea el problema también de Frida. Entonces podemos ir compartiendo, ¿sí? Entonces quisiera ahora sí, por favor, pasar a la siguiente lámina para ir también conversando un poquito con los maestros. Me gustaría escucharlos también a ellos. Yo he recibido, ¿me permites, Jesús, por favor, para poder compartir? Creo que sí tengo acceso, ¿verdad? Claro, hay un minutito. Voy a tratar. Bien, gracias. Esta es, querido equipo de maestros, esta es nuestra pauta, ¿sí? Recordemos, si ya lo decía como ruta sugerida, yo, por ejemplo, para guiarme, porque para mí también es un nuevo aprendizaje, ¿no? Ir viendo cómo recibo las evidencias y ir mirando con la pauta. Yo lo tengo impreso, por ejemplo, ¿no? Para mí es mucho más asequible. Sin embargo, ustedes pueden tener en su computador, en su celular, donde más sea accesible para usted y pueda ir leyendo, ¿no? Yo tengo la plena certeza que ya todos ustedes tienen este documento, se le pidió a la dirección que lo haga, a los coordinadores. Gladys me ha enviado las evidencias que lo han recibido, al igual que el protocolo. Y como todo documento nuevo, posiblemente para algunos más que otros, hay que comenzar a leerlo, ¿sí? Si es que hay dudas en algunos términos, algunas palabras, con toda honestidad y con toda humildad, hay que decirle a nuestros coordinadores que nos clarifiquen, a la directora, porque todo el equipo directivo está involucrado en ese trabajo, ¿sí? Entonces podemos ir dialogando. La pauta no está escrita en una piedra, se puede mejorar. Es un trabajo de investigación liderado, hecho por un equipo de docentes, porque los coordinadores también son docentes. Es más, el año pasado estuvo también un grupo de maestros que hoy no nos acompaña, pero que aportó. Por eso sus nombres siguen ahí, ¿sí? Y en la práctica, ustedes habrán escuchado ese dicho, ¿no? A veces la teoría puede estar muy interesante, muy bien fundamentada, pero en la práctica se ve si funciona o no. Entonces, en ese escenario, hoy tenemos un trabajo de investigación, una ruta frente a nosotros, que nos dice, luego de haber examinado toda una propuesta, que para desarrollar el pensamiento crítico necesario hoy en este escenario a distancia como el presencial, tenemos que desarrollar estos 3 caminos, estos 3 peldaños. Eso nos dice la teoría, ¿sí? Nos dice que debo presentar una situación problemática considerando los intereses, el contexto de los estudiantes. Luego me dice que lo que debo de hacer es formular diferentes tipos de preguntas para promover el desarrollo del pensamiento crítico. Posiblemente yo ya lo hago, pero me está haciendo hincapié de que no es cualquier pregunta, sino es una pregunta socrática. Y por último, dice, generar espacios de reflexión para evaluar los procesos de aprendizaje direccionados al pensamiento crítico. Nosotros necesitamos fortalecer nuestra práctica y para ello hemos decidido a partir de los resultados de nuestro cuestionario diagnóstico que por donde tenemos que empezar a fortalecer la práctica y lograr resultados en los estudiantes es por el pensamiento crítico. Y calza hoy día más que nunca, ¿verdad? Porque estamos en busca de estudiantes autónomos, cuestionadores, reflexivos, que argumenten sus respuestas, que den soluciones. Entonces, es bueno, retomo lo mismo que ya había expuesto la coordinadora también, Jenny, de leer la pauta, ¿sí? Insisto en esto, querido equipo, discúlpeme que sea muy reiterativa en ello, pero nada se puede aplicar si es que previamente no hemos garantizado una comprensión que a mí me deje que definitivamente entiendo lo que voy a realizar. He visto, ya por ahí lo decía también un docente, el propósito, el objetivo, ¿para qué llega esta pauta? O sea, ¿para qué lleguen estos momentos, no? Entonces, revisar el objetivo, ¿sí? Y luego que hemos hecho ello, muchos de ustedes, y aquí los felicito tremendamente, se han dado cuenta que he hecho
precisado 3 colores, cada uno de estos indicadores con un propósito. Cuando le pedí a los coordinadores, por favor, que me envíen sus evidencias de cómo vienen planificando la pauta, es más, les pedía, como debe ser quizás, ¿no? Les decía, ustedes tienen que ser los primeros que tienen que planificar estas actividades con sus pautas. Porque posiblemente el maestro va a necesitar una ruta, el maestro va a querer más que un modelo, un ejemplo, porque los modelos finalmente no son permanentes, van cambiando, ¿no? Entonces les decía, por favor, sería muy pertinente que ustedes también compartan lo que vienen realizando en su planificación. Y es así, y ahora lo comparto, querido equipo, que, a ver, ellos me compartieron, ¿no? Por ejemplo, esta es la actividad, ustedes lo están visualizando, esta es la planificación que realiza el profesor Jorge, por ejemplo, coordinador, ¿no? El profesor Jorge hace su planificación. Sandra, yo trabajo con Aprendo en Casa, por supuesto, pero yo siempre lo digo, hoy más que nunca, muchos dicen, el profesor ya no hace planificación. Al contrario, la competencia 2, el docente lo pone en ejecución, porque tiene un referente que se aprende en casa, pero el docente adecúa, contextualiza, dosifica y hace una planificación que es significativa, ¿no? Entonces el profesor Jorge hace todo este proceso de reconocimiento de los elementos que conforman, que le van a orientar a este propósito de aprendizaje, los desempeños, sus capacidades. Mucha de esta información sale de la ficha de Aprendo en Casa, ¿no? Las competencias transversales. Y aquí viene algo muy interesante. Miren ustedes, ya verán los colores. ¿De dónde vienen los colores, no? Ya verán que viene de los procedimientos de la pauta, ¿sí? Se da la oportunidad de poder trabajar los procedimientos dentro de esta planificación. De plantear una situación problemática como me lo dice el primer procedimiento. De presentar estos acuerdos de convivencia, que es clave para el desarrollo del pensamiento crítico. Como segundo punto, de trabajar las preguntas socráticas, que son necesarias e importantes para desarrollar este pensamiento crítico. Y como tercer punto, que también es relevante e importante, que nosotros lo tenemos aquí, generar esos espacios de reflexión para que sea el propio estudiante quien evalúe cómo desarrolló este proceso de aprendizaje. Entonces ya hay la intención, ya está plasmado este proceso de reconocimiento de los procedimientos e inserción en su actividad. Si nosotros hacemos una revisión minuciosa, posiblemente veremos que quizás algunas preguntas específicas podemos trabajarlas con mayor amplitud para que sean más reflexivas. Pero no quita que ya lo que está escrito aquí vaya en esa lógica. El profesor Jorge ya está aplicando la pauta. Ya tiene estos insumos pertinentes que les permiten a él seguir fortaleciendo este trabajo. Pero él no ha sido el único que ha enviado esta evidencia. También lo ha enviado la profesora Jenny, ¿sí? Y yo le agradezco muchísimo por su disposición también. Ella se ha incorporado hace poco y ella ha hecho un trabajo también muy bueno, muy interesante. Es más, tiene un planificador semanal, ¿no? De cómo viene desarrollando sus actividades. Y adicional, tiene, al igual que el profesor Jorge, un mapeo de los elementos que me van a ayudar a situar el área, el propósito de aprendizaje con sus desempeños. Y tiene también su secuencia didáctica. Y como podemos observar, también se evidencian los procedimientos de la pauta. Es más, en el caso de la profesora Jenny, ella nos comparte los 2 días en los cuales ella ejecuta, porque sabemos que en Aprendo en Casa hay actividades que en la semana se dan por 2 o 3 días, y ella
tanto en los 2 días de planificación, evidencia el uso de las preguntas socráticas, de la incorporación de esta situación problemática, de generar estas preguntas para reflexivas o metacognitivas para evaluar el proceso de aprendizaje. Ya se evidencia aquí. Es más, hay algo que al igual que el profesor Jorge, como la profesora Jenny, yo lo rescato y que creo que nos va a ayudar. Es que identificar, colocar el nombre de la pregunta socrática a partir de la matriz que yo tengo en la pauta, porque yo en la pauta tengo una matriz, me va a ayudar a mí a poder empoderarme cada vez de justamente las preguntas socráticas. Yo les aseguro que muchos de ustedes ya vienen formulando preguntas. Quizás no sabrán que son socráticas, pero tuviéramos que ir mirando, analizando, conociendo esta nueva tipología, forma de trabajo a partir de estas preguntas socráticas para generar este discurso, ¿no? También haciendo una autoevaluación. Yo les comparto que una maestra me decía hace poco entusiasmada, ¿no? Me decía, Sandra, ya inserté la pauta, me dice. Quiero por favor que lo miremos. Perfecto, hay que verlo, le digo. Y hacíamos una reflexión y muchas de sus preguntas, sí, lo primero que yo vi en su planificación fue una serie de preguntas. Y le dije, aquí una alerta también, ¿no? La cantidad, no necesariamente en estos momentos, donde estamos enfrentando muchos retos, desafíos, implica eficiencia y calidad. A veces menos es más, ¿sí? Porque el hecho de formular preguntas implica que el estudiante, ¿qué tiene que hacer el estudiante? A ver, respóndame en el chat o por audio, por favor, querido equipo. A ver, ¿qué tiene que hacer el estudiante cuando yo pregunto? ¿Qué debería hacer? A ver, ¿qué me dice? Ya me dejaron, creo, se fueron a tomar lonche, ¿eh? Ya me dejaron, creo, ya estamos solitas, Gladys. Señorita. Sí, profesor Eduardo. ¿Cómo está, señorita? Un gusto verla. ¿Cómo está, profesor Eduardo? Sí, mire, muy interesante lo que dijo, sobre todo lo que dijo respecto a que esta pauta de trabajo común es un proceso, y como un proceso se debe mirar, ¿no? Los colegas también han señalado lo que es el diagnóstico, la situación de contexto. Y yo siempre intervengo en los colegiados y veo que hay problemas. Entonces, mientras no solucionemos estos problemas, que muchos docentes lo manifiestan a través de las constantes reuniones, entonces el trabajo no va a ser unificado. Nosotros hemos tenido un problema de horario que ha durado como 4 meses. Ya cuando se ha terminado este problema del horario, que no es responsabilidad de los docentes, ya ha habido cierta calma. Ya estamos caminando bien, creo yo. Pero después ahora resulta que en la última reunión, pues, la señora directora nos dice que cuando nosotros queremos tener una base de datos estadísticos con respecto a los alumnos, nos dice que ya el Ministerio, la UGEL, ha señalado que todos los alumnos van sí o sí. Y tenemos casos de un gran grupo de alumnos que nunca han asistido al colegio. Y también tenemos el otro problema ahora que dice que no se puede evaluar. Sin embargo, cuando plantean los objetivos, usted en la pauta señala que debe haber una planificación y una evaluación. Si nosotros no debemos colocar una nota, ¿cómo estimulamos a los alumnos? Porque ellos todos lo hacen por la nota. Y no es solamente ellos, sino que el sistema está condicionado así desde hace muchísimos años. Hay una escala valorativa para todo, para ingresar a la universidad, incluso para las capacitaciones docentes. Hay una escala valorativa, pero si no la aplicamos, ¿cómo podemos nosotros motivar, estimular a los alumnos a que participen? Y el otro punto era con respecto a las situaciones. Por ejemplo, usted nos pone como ejemplo al profesor Jorge, y lo felicito muy bien su planificación de la actividad, pero el profesor Jorge, pues lógicamente tiene dos grados. No es igual un profesor que tiene 2 grados que a otro que tiene 10. No es igual un profesor que le sale las clases en Aprendo en Casa, por web, o le sale por televisión, o le sale por radio, que a un profesor que no le sale.
esa clase durante casi todo el año. Entonces, esas cosas, primero nosotros debemos buscar una pauta para que la situación sea equilibrada. Hasta ahí quería dar un alcance por el momento, señorita Sandra. Gracias, profesor Eduardo, muchísimas gracias. Yo lo que desearía también, en esa línea, ustedes me permitirán poder encontrar solución, ¿no? Definitivamente hay aspectos que tendrán que dialogarse en la institución, pero me permito sumar con algunas alternativas, ¿no? Que puedan también ustedes después consensuar. Lo primero es que definitivamente en la misma práctica, en este mismo escenario a distancia, el maestro, como la institución y los líderes pedagógicos que se vienen en estos momentos liderando, trabajando para la gestión pedagógica institucional, se han encontrado con varios desafíos, problemas e inconvenientes, ¿sí? Ya lo decía el profesor Eduardo, así como el sistema en cuanto a la evaluación tiene esta tendencia a ser mucho más cuantitativa, lo mismo pasa con el tema a veces de administrativo, ¿no? Nos llena un poco el tiempo, la presión por generar a veces procesos burocráticos, administrativos, y a veces olvidamos un poco la mirada pedagógica y formativa, ¿no? Entonces, en ese sentido también es bueno hacer una autocrítica, una mejora, de ver qué soluciones podemos plantear, ¿no? Desconozco lo del horario, pero me da mucho gusto, me quedo con lo último, que ya se generó una solución, que eso me parece que es saludable. Definitivamente el tema de los coordinadores tienen una carga diferente porque cumplen otras funciones, ¿no? Al igual que un docente, cumple también sus propias funciones. Entonces, no es un tema considero aquí, de recarga o de actividades, porque creo que ambos finalmente tienen también tareas y actividades que cumplir, pues más que nunca, ¿no? Y en cuanto al otro tema, que sí me parece que es bueno tocarlo, y les confieso lo que nosotros llevamos a mesa también de trabajo, porque si algo en estos momentos todavía hay mucha incertidumbre, malestar también, ¿por qué no decirlo? Porque yo he escuchado a estudiantes como padres de familia que en su momento me han dicho, ¿no? De que ya para qué van a ir a la institución si es que van a pasar, ¿no? Entonces, hoy día, por compartirles una anécdota, profesor Eduardo, he estado entrevistando a algunos maestros de la región Piura, ¿no? Y ellos me decían, profesora, mis estudiantes prefieren ir a la chacra que venir a este espacio, ¿no? Porque es un poco la cultura. Entonces, como se han enterado que ya no van a estar, toman otras decisiones. Y eso es algo que está pasando, ¿no? No podemos decir que es algo que no es cierto. Y nos lleva a replantear a veces también el discurso pertinente que podemos decir en cuanto a una normativa o en cuanto a alguna acción, ¿no? Porque a veces también podemos generar un obstáculo en vez de un beneficio, ¿no? Nosotros hemos incidido muchísimo en la DIFOS como especialistas que estamos acompañando a las instituciones, que el tema de evaluación formativa y el tema de evaluación para el aprendizaje como para la evaluación del aprendizaje se tiene que clarificar y se tiene que sacar una normativa que clarifique, que dé en todo caso solución a este aspecto, porque ya estamos finalizando casi el año, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo último que nosotros hemos recibido es que la OMC está apoyando muchísimo al ministerio para clarificar este tipo de evaluación que ayude al maestro, que no genere en estos momentos una recarga de actividades, pero nosotros somos los profesionales de la educación, sabemos perfectamente de que cada aprendizaje logrado por el estudiante tiene que ser evaluado, ¿no? Tenemos que acompañar ese desarrollo de capacidades y competencias. Es cierto, nos moviliza a veces un poco más la escala numerativa porque siempre lo hemos realizado de esa forma. Ahora, cambiar a un enfoque mucho más formativo, cualitativo, también toma su tiempo aprenderlo, ¿no? No es tan sencillo a veces, y sobre todo en este escenario, porque si en el tema presencial era un reto trabajar evaluación formativa, valorar los procesos para después también el resultado, el producto, la distancia termina siendo más retador.
Créame, profesor Eduardo, que lo comprendo. No puedo decir que lo que usted menciona no sea una problemática, es una problemática y creo que a nivel nacional y que urge que podamos ir dando solución, ¿sí? Quisiera en estos momentos decirle, este es el camino correcto, pero entenderá que hay decisiones que no recaen en mí, que en estos momentos no puedo decirlo, pero que sí me corresponde por función transmitir estas incomodidades, estas más que incomodidades, preocupaciones, yo diría, porque es algo que también dificulta nuestra práctica, ¿no? Y en ese camino, profesor Eduardo, tenga la certeza que estamos haciendo eco para que se pueda solucionar. Y veamos, profesor Eduardo y queridos maestros, en la pauta una oportunidad para efectivamente lo que usted mencionaba y muchos maestros en su discurso en las participaciones, ¿no? Mirar también nuestra institución. Ustedes tienen una institución que es única, con sus fortalezas, con sus oportunidades. El tema de conectividad es diferente, así sea la institución que esté a unas cuantas cuadras, es diferente. Entonces tenemos que mirarnos a nosotros, lo que nos invita a la pauta es a mirarnos y decir, ¿sabes qué? Tenemos que trabajar juntos, colaborativamente. ¿Por qué si es que podemos generar una acción colectiva? ¿Por qué lo hacemos individual? Apoyémonos. Eso es un proceso también, porque es cambiar el chip. Posiblemente siempre, y a mí me ha pasado solo, mire, solo les comparto hasta con los coordinadores. Si algo me está ayudando ahorita la pauta a evidenciar, es que en las instituciones, cuando yo les digo a los coordinadores, preséntenme sus evidencias, estando en una misma institución, cada uno me presenta evidencias totalmente diferentes. Y cuando ellos ven sus evidencias, dicen, oye, mira, yo no sabía que hacías esto tú. Entonces yo les mencionaba, ¿no? En reflexión, si ustedes no se dan la oportunidad de compartir, no le podemos decir a los maestros que compartan. Nadie pide o da lo que tampoco no hace, ¿no? Entonces es aquí un desafío, creo, enorme, porque la pauta, yo diría, a veces digo, es un pretexto para movilizar una cultura colaborativa, de compartir lo bueno que hago, porque yo les aseguro, y ahí sí pongo la certeza a un 100%, de que todos los que están aquí presentes, la profesora Alicia, Carlos, ¿no? Janet, Olga, Ricardo, Norma, Yoli, viene dando lo mejor de sí para su aula, para sus estudiantes. Es más, investigan posiblemente, porque ya no solo se quedan con Aprendo en Casa, porque se han dado cuenta que muchas veces es, sí, un referente importante, pero yo soy el profesional de la educación y yo me formé en una universidad y sé a veces cuánto tengo que adecuar, tengo que mejorar. Entonces ustedes hacen esa búsqueda y van haciendo materiales, van empleando estrategias, que a veces lo podemos compartir con mi amigo, mi colega que es más cercano, pero no me doy la oportunidad de compartirlo con mi institución. Y recuerden, es nuestra institución, porque la mejora de la práctica del docente de la institución y por ende los resultados de aprendizaje de los estudiantes de la institución Carlos Paz Soldán, si mejoran, van a ser por el esfuerzo de todos ustedes. Yo recuerdo muchísimo que en algún momento hablábamos el año pasado el tema de conducta, ¿no? Y yo les decía, eso va a cambiar no solo por los auxiliares, puede repercutir, puede ayudar a los auxiliares, puede apoyar a los padres de familia, pero algo potente que va a funcionar también es que todos los docentes hablemos un mismo lenguaje. Y hablar de un mismo lenguaje implica no solo decirlo, sino hacerlo. Y darnos un soporte. Ya hace poco, miren, les comparto solo en el Zoom, algo que está pasando y que ahorita nosotros tenemos esa alerta. Hay docentes que se han dado la oportunidad de trabajar con el tema tecnológico, porque también era nuevo para ellos. Y en ese aprender, si algo ahorita están pasando los docentes,
y no quisiera generalizar esta acción porque me atemoriza hacerlo, pero sí hay un buen grupo de instituciones que ya nos dieron este reporte, es que están filtrándose personas, sean estudiantes, sean otras personas ajenas, que están generando una distorsión en un pleno proceso como este, ¿no? De interacción docente-estudiante, ¿no? Y el docente que no conoce mucho las herramientas a veces tecnológicas se ve invadido. Y ante una situación como esta hablamos lo que es el ciberbullying. Entonces es una problemática que está aconteciendo y que tenemos que también ir respaldando, tenemos que ir viendo alternativas para darle un soporte al maestro para que su práctica, y como me decía una maestra, ¿no? Sandra, ya no voy a utilizar la tecnología porque me di la oportunidad de utilizarlo y mira lo que ha pasado. Prefiero quedarme con mi WhatsApp. Entonces vamos generando también algunos temores, ¿no? Algunos miedos, algunas situaciones de aprendizaje frustrado por una situación que también tenemos que manejarlo. Entonces quiero por favor aquí invitarlos a ustedes a que veamos en la pauta una oportunidad para generar una cultura de cambio, sobre todo que apunte al tema colaborativo. Que podamos diferir en ideas. A mí me parece perfecto cuando yo siempre en una reunión escucho que todos tienen diferentes ideas, a veces porque ahí se construye muchísimo. A veces el silencio no aporta, pero cuando hay diferencias de ideas, cuando podemos discrepar, pero siempre con el respeto, podemos construir. Mi experiencia, mi experticia puede ser diferente a la tuya. Y así construimos, ¿no? Entonces, hoy estamos viendo, por ejemplo, un trabajo, y me encantó cuando el profesor Eduardo lo decía, ¿no? Lo primero, lo felicito al profesor Jorge, igual, ¿no? No han sido solo los coordinadores los que han presentado esta propuesta, como vemos aquí las preguntas socráticas, la situación problemática, sino también hemos tenido otros maestros, ¿no? Tenemos aquí a la profesora Norma, por ejemplo, que también ha presentado su trabajo, ¿no? Y vemos que hay también toda una secuencia, vemos los procedimientos aquí de la pauta. Vemos que ella se da, posiblemente quizás muchos de los maestros hacemos este proceso de manera, todavía recién estoy familiarizándome con la pauta, pero la pauta viene desde lo que tú vienes haciendo. Entonces se ha construido y ya hay acciones. Hay otros profesores, por ejemplo, aquí me llegó uno más también, vienen colocando, ¿no? Ya partes de los procedimientos, quizás aquí no se visualiza todos, pero ya hay un procedimiento. Lo que nos toca como líderes, por eso estamos aquí, los coordinadores, está también el Gladys como directora, César, Jesús, que ayudamos en este proceso, es orientar y acompañar, pero sí lo que necesitamos de toda la comunidad docente es esa apertura y flexibilidad para poder compartir, para poder reflexionar, para poder, sí, decir en algún momento, vamos a compartir, y si tenemos que evidenciar un acompañamiento, porque va a llegar el momento, la pauta nos da algo muy importante, que es el acompañamiento interno. No es un acompañamiento que te va a realizar ni Gladys, ni Jorge, ni Carlos, ni Jenny, sino se van a observar entre ustedes. Y eso es potente, porque yo me doy la oportunidad de aprender, en este caso de Eduardo, me doy la oportunidad de aprender de Ricardo puede aprender de mí, pero no voy a juzgar, yo no voy a evaluar directamente a Ricardo en función a la cantidad de estudiantes, por ejemplo, que es una variable que tiene la pauta, porque puede ser que Ricardo, y escapa el tema de conectividad, quizás tenga en esos momentos 10 estudiantes, pero con esos 10 estudiantes da lo mejor de sí. Entonces la pauta trasciende a ello. Desearíamos que esté con sus 30 estudiantes, pero no los tiene por distintas razones. Pero por esos 10 estudiantes, él da lo mejor, se prepara, lee, comparte, recibe estas apreciaciones que le va a dar Victoria, quizás a Ricardo, con mucha
alegría, con mucha referencia, de decir, oye, puede ser que de verdad lo que dice Victoria me permite mejorar. Y yo cuando la vea también puedo ver algunos aspectos, pero no voy y juzgo la práctica directamente, sino al contrario. Es más, en un acompañamiento interno es como que un acuerdo, una norma es de que nada es en negativo, ¿no? Siempre todo el discurso es, o sea, con el ánimo de ir mejorando y construyendo, porque sabemos, hoy más que nunca, que nadie tiene una verdad absoluta, ¿no? El conocimiento es tan cambiante que tenemos que aprender también a construirlo y también aceptar que nos podemos equivocar, ¿sí? Nos podemos equivocar y que quizás en una planificación no contemplé bien la pauta, no formulé una buena pregunta, confundí una pregunta socrática por una pregunta cerrada que no genera esta reflexión. Y a lo que les decía, y aquí quisiera por favor también darles el pase ya para que ustedes quiero escucharlos, es que la pauta tiene algo muy interesante, que yo diría es el hecho de saber formular preguntas. Y les decía, y eso es una alerta y una sugerencia para todas las evidencias que me han compartido, cuando uno va a formular una pregunta, lo que tú esperas es que la persona que te escuche te responda, ¿no? En este escenario, a distancia, posiblemente, si tengo suerte, porque a veces es un tema de suerte también, el estudiante me va a responder porque está de manera sincrónica conmigo. Pero si no es así, quizás no me va a responder en ese momento y me va a responder después, ¿no? Pero lo que yo debo garantizar es que él me responda. Quizás lo ideal sería en ese momento para tal vez yo replantear y hacer otra pregunta. Pero somos conscientes de que este es un escenario muy retador, queridos maestros. Entonces quiero, por favor, puntualizar una vez más que esto es un proceso. Que van a salir quizás algunas cuando ustedes ejecuten la pauta, porque ahora van a estar mirando la pauta como un referente. Ustedes van a decir, oye, aquí cuando yo ejecuto esta acción, me está generando un ruido este hecho, porque no es posible lograrlo. En las reuniones de trabajo colegiado se va a conversar al respecto. Y dirán, oye, aquí se puede mejorar. Y iremos recogiendo también, ¿sí? Eso, por favor, quisiera que con toda la tranquilidad vean esta propuesta de mejora de la práctica como una oportunidad para aprender y fortalecer este trabajo que venimos realizando a distancia, ¿sí? Entonces vamos a ir con los coordinadores, es más, hemos recibido parte de las evidencias, van a ir llegando algunas más porque ustedes planifican. Y lo que queremos es, también se han dado cuenta que hay formatos diferentes, ¿verdad? Cada maestro pone su creatividad, su innovación. Vamos a generar algunos lineamientos mínimos para este trabajo, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿sí? Entonces, quisiera escucharlos ahora ustedes, por favor. A ver, tengo a 26 Señorita, personas. Sí, Eduardo, por favor, escucho. por su intermedio, muy bonito su apreciación de esta pauta de trabajo común. Muy interesante su capacitación. Mire, hay una cosa hay aspectos positivos en el colegio. Y yo siempre lo digo en las reuniones. Hay que ver el lado positivo, las cosas buenas que está pasando en el colegio. Y una de las cosas buenas es que, bueno, al menos en mis 6 grados, tengo una asistencia grande de alumnos, ¿no? Tengo un salón, por ejemplo, del cuarto A, que no soy tutor, que 10 minutos antes de mi clase ya están 18 alumnos. 18 alumnos y a la hora que comience mi clase ya hay 20, pero no llegan a más de 22. Y ese salón me dice que siempre tiene 28. Bueno, de repente a 6 no le gusta la historia. Entonces digo, pues yo trabajo con esos 22, con esos 20. Y esos 20 alumnos me hacen buenos trabajos. Y el resto no quiere hacer. Yo no puedo, yo lo comuniqué, la tutora ya sabe, etc. En los otros grados es igual. Uno no puede pedir el 100%, porque eso es casi imposible, ni en el trabajo pasa eso, ¿no? Querer que todos estén presentes es difícil, pero hay que trabajar, como dice usted, con los que están. Si son 10, hay que hacer con los 10. Si son 15, hay que estar con los 15.
Y a ellos sí se le puede dar la pauta. Entonces ha comenzado mi experiencia de esta pauta con mis alumnos. Y mi curso, soy de Ciencias Sociales, puede chocar muchas veces con creencias y costumbres. Eso es verdad. Porque a veces yo tengo que hablar de las revoluciones, tengo que hablar de los procesos históricos, tengo que hablar de creencias y costumbres. Y a veces, lógicamente, eso puede chocar. Y ese es el punto de repente que no se ve en la pauta. El choque con las creencias. Y la creencia en nuestro país es fuertísima, ¿no? Pero en Europa, no. Entonces, eso sería un punto de discusión. Entonces, lo que quiero proponer, señorita, por intermedio de usted, ¿no? Como especialista de la UGEL, es que haya un formato único, como usted lo propone. Un formato único, entonces todos podamos trabajar ese formato. Y eso se puede alcanzar a través de las coordinaciones de letras y de ciencias. Como ellos son coordinadores también de la pauta, que nos den ese formato, entonces nosotros ya adecuamos cada uno de acuerdo a su clase. Y unificamos todo. Ya no solamente el profesor Jorgito va a hacer su planificación, sino todos, ¿no? Bajo un mismo formato. Segundo, he visto una experiencia muy interesante de una profesora, ¿ya? Que está ingresando con Zoom. Entonces, el Zoom, lamentablemente, yo he pedido el día lunes a través del señor ingeniero de que nos dé clase de Zoom, que nos dé clase de Classroom, que nos dé clase de Jitsi, creo que se llama el otro formato, ¿no? En Google. Entonces, yo he tenido que gestionarme, señorita, a través de personas de Claro, ¿no? Para que ellos, yo pueda ser anfitrión de mi Zoom. Y yo ya tengo mi Zoom, felizmente. Porque he visto que otros profesores tienen Zoom y le están yendo bien. Entonces, yo creo que podría ser un adelanto, una innovación, si en el colegio todos trabajáramos como el Zoom. Y ahí sí podría haber una mayor interrelación y hacer el trabajo de la pauta metodológica más activo. Bueno, esas serían mis dos sugerencias, señorita Sandra. Gracias, profesor Eduardo. Muchísimas gracias por esas sugerencias que son muy valiosas, la verdad, muy valiosas en este proceso de ir implementando esta pauta, y todo lo que sume siempre es recibido con esa línea, ¿no? Igual, o sea, algunas sugerencias que también nos hagan cuestionar la orientación de la pauta, también nos hace repensar y saber si el camino que hemos elegido es correcto, ¿no? O sea, también es válido. Profesora Olga, sí, le escucho. Sí, buenas tardes, señorita. ¿Cómo está? En este caso, sí, mi apreciación en relación a lo que es la pauta es lo que realizamos en realidad durante la sesión, ¿no? Está lo que es cuando uno plantea el conflicto cognitivo, los saberes previos, están basados en preguntas. Y esos también me imagino que son parte de la pauta, ¿no? La metacognición igual, que es parte importante. Siempre en una sesión se utilizan preguntas, ¿no? Preguntas, en muchos casos, que al estudiante le van a enfrentar con situaciones, y al hacer todas esas actividades creo que ya uno está trabajando lo que es la pauta. Sí, profesora Olga. Gracias. Definitivamente la pauta, si tuviéramos que buscarle un sinónimo, una analogía, lo que busca es aprender y aprendemos todos a formular buenas preguntas, ¿no? Viene desde el tema, desde la escuela mayéutica, socrática, que era el hecho de no solo ser receptores pasivos de una información, sino siempre ponerlo en tela de juicio, ¿no? Y eso es potente. Ustedes se imaginan si todos vamos empujando ese coche, por así decirlo, para lograr con nuestros estudiantes, eso sería magnífico. Porque si algo hoy necesitamos para sus hijos, para los míos, para nuestro país, es que cada vez encontremos ciudadanos que aporten, ¿no? Que puedan cuestionar una información, que ellos sean conscientes de que definitivamente no hay solo a veces una salida, sino hay varias salidas ante un problema. El pensamiento crítico me moviliza también un pensamiento divergente, un pensamiento creativo. Entonces necesitamos
necesitamos hoy más que nunca de ustedes, necesitamos de nosotros, que necesitan los estudiantes de nosotros, para lograr y tener la oportunidad de poder también tener esta formación, ¿no? Ya lo decía el profesor Eduardo. Yo he tenido la oportunidad, digo, y miren que a veces digo es una bendición haber regresado también rápido. En enero yo estuve por Europa en una beca que tuve para conocer los sistemas educativos de Europa. Y definitivamente es otra la concepción que se tiene del sistema educativo, ¿no? También con sus fortalezas y sus también oportunidades, falencias, al igual que todo sistema. Pero si algo he podido evidenciar, ¿no? Es que el estudiante es cuestionador, ¿no? Y eso es algo porque no solamente lo logra un docente, sino lo van logrando todos, ¿no? Porque se vuelve potente, ¿no? O sea, el estudiante se va a dar cuenta, pues, oye, ahora ya no solo me preguntan, porque a veces podemos creer que el pensamiento crítico, no, puede ser para las áreas de letras, ¿no? O sea, para sociales, para comunicación, literatura, pero para lo demás no. Entonces vamos poniéndonos paradigmas y clichés que no nos ayudan, ¿no? Entonces el pensamiento crítico es potente cuando todos lo movilizamos y todos podemos hacerlo. Y la teoría nos dice, que nos propone Forero, que es el autor que estamos utilizando, que solo generando buenas preguntas a partir de esta clasificación que él nos da de las preguntas socráticas, estamos impulsando una acción de movilizar el desarrollo del pensamiento crítico. Tenemos que ser conscientes también, y creo que ustedes lo saben mejor que yo, de que tampoco vamos a lograr a un 100% movilizar y lograr que esta competencia, que esta para algunos capacidad, se desarrolle, ¿no? Porque el escenario es diferente, pero avanzaremos. Y eso será más que suficiente por hoy. Entonces, eso es bueno, ¿sí? Eso ya es bastante, ¿sí? Entonces, por ahí, no sé si alguien más quisiera tomar la palabra, si no me gustaría escuchar. Sí, Carlitos, por favor. Sí, quería decir lo siguiente, mire, primero que la pauta de trabajo en común es el resultado de un diagnóstico en el colegio. Es decir, en todo ese diagnóstico que se ha hecho, ha saltado de que nos falta alguna estrategia. Entonces, ese trabajo tiene una validez porque ese es un trabajo de casi un año de esfuerzo de casi todos los colegas, ¿no? Entonces, indudablemente son ahora problemáticas diferentes, pero es un reto, ¿no? Nosotros hablábamos con los profesores y decíamos, nuestros chicos están en ese análisis literal, y cuándo pasarán a lo inferencial. Entonces, esta es la oportunidad. Entonces, indudablemente hay algunas dificultades, y también lo estábamos planificando con el ingeniero Jesús, por ejemplo, para sacar ya de repente, ellos no, los chicos, como son menores de edad, tenemos que pedir autorización para crearles un correo en Gmail a todos, y podamos de repente con el Google Suite y entrar al Classroom, que nos ayudaría. Y entonces estamos en ese trabajo, ¿no? Pero por lo pronto estamos ahora trabajando con el WhatsApp. Entonces, si se enmarca en una ruta, entonces indudablemente no vamos a poder enviar todas las preguntas, pero sí de repente 2 o 3, de acuerdo a la ruta que crea conveniente los coordinadores pedagógicos que nos orienten en ese tema, ¿no? De tal manera que se pueda pasar a este análisis, el desarrollo del pensamiento crítico, y en ese tema creo que debemos contribuir todos, ¿no? Eso es lo que quería decir. Sí, Carlos, gracias por recordarnos. Definitivamente esto salió de un diagnóstico a partir de la aplicación de un cuestionario, ¿no? Entonces, bueno, no sé si alguien más, si no, Gladys, por favor, iríamos cerrando, y le doy le doy el pase a Jorge y a Jenny, por favor, para la última parte. Y Jesús, quizás podemos compartir ahí la lámina. Y algo importante, Jennycita, me gustaría retomar lo que dijo el profesor Eduardo, que ustedes también lo han mapeado, que puede ser un acuerdo importante. Sí, casualmente ya nosotros en las reuniones de colegiado, ¿no? Habíamos planteado
justamente con el profesor Jorge unificar un esquema, ¿no? De tal manera que sea sencillo y que tenga los elementos necesarios. No te preocupes, ya estamos en coordinación. A la última parte, Jesús, por favor. La última parte. ¿Más? Ya la última. Creo que hay una lámina final, ya que nos permita justamente ahí, perfecto, para ir tomando decisiones. Jenicita, sí, te los digo por favor con Carlos para ir cerrando y bueno, todos estemos de acuerdo de que, a qué estamos llegando, ¿no? Como conclusión de esta socialización y mejora de la práctica. Antes de eso, Sandrita, quisiera compartir una matriz, ¿no? Que he preparado, justo me olvidaba. Entonces, si lo podemos ver para compartirlo y de repente hay algunas cosas que nos verán. Ya, justamente acá, ¿no? Esta matriz lo he preparado en relación a una de las actividades, ¿no? Que elaboré para la semana, ¿no? Como ustedes ven, tengo las preguntas socráticas, tengo mi situación problemática. Estas son las preguntas que debo de realizar a los estudiantes. Si bien es cierto, esto no lo hago en una sesión, obviamente no se va a poder, ¿no? Lo hago en 2 actividades. 100% no lo logro porque es un poco tedioso, ¿no? La participación, como yo trabajo por WhatsApp, ¿no? Entonces, a través del audio. Entonces, acá he preparado y ellos van respondiéndome. Entonces, este material es lo que yo les voy a entregar a los estudiantes, ¿no? Entonces, de esa forma yo voy a recoger, ¿no? Sus opiniones. Interesante. Sí, interesante. Yo solo sugiero ahí, Jenicita, al igual que la revisión de las experiencias y guías de las que me han facilitado con Jorge. Es importante que, si bien es cierto, la matriz de preguntas socráticas me da esta alternativa de una serie de tipos de preguntas, empecemos también utilizándolas según el propósito de aprendizaje, ¿no? Porque suele pasar, no quiero generalizar porque va a depender, quien conoce más a sus estudiantes en estos momentos no es Sandra, el especialista, son ustedes, porque ustedes están en el día a día interactuando con ellos. Entonces ustedes saben su nivel de aprendizaje, su ritmo, los problemas de conectividad, cómo dan solución a ello, cómo día a día van generando estas alternativas para que se dé el aprendizaje. Entonces, pero sí doy una sugerencia de que al implementarse una propuesta, si algo tenemos que garantizar es la respuesta. De nada va a valer que formulemos una serie de preguntas y que el estudiante no responda. Entonces, ahí tenemos que ser muy incisivos, ¿sí? Entonces, me parece muy bien la alternativa que nos planteas también de una matriz, pero también dosificarla, ¿no? Viendo, o sea, hay que ir viendo el propósito y qué preguntas son más pertinentes para este propósito. Recordemos que el tema de interacción con el estudiante a veces lo podemos tener en línea, a veces no, y cuando el estudiante recibe esta matriz, que es una sugerencia, la idea es darnos el espacio de revisar la redacción de la pregunta, porque a veces la pregunta puede ser muy abierta, y el estudiante lo responde como que sí, no, y él lo convirtió la respuesta que sea una pregunta ya cerrada. Entonces, si queremos darle la oportunidad que se exprese y argumente, a veces menos preguntas da mayor posibilidad de expresión para el estudiante. Entonces, poco a poco vamos a ir generando esta práctica, ¿sí? Yo lo que quisiera como punto de partida, y tú lo has hecho muy bien, Jenicita, al igual que Carlos, es la comprensión y la valoración de la pauta como ruta que nos permita mejorar este desempeño que venimos realizando y fortalecer también los aprendizajes de los estudiantes. ¿Sí? Bien. Ya. Ingeniero, lo retira ya. Estamos a ver.
Entonces podemos llegar a quien nos dice Jenicita y Carlos Gladys al siguiente compromiso. Yo sugiero, a ver, ustedes, acá tenemos a todos los maestros, pero creo que sería importante ya para ir cerrando la reunión, que tenemos que quedar en generar un formato, que la verdad que sea un formato también amigable. Yo desearía que no sea un formato también muy extenso, porque tenemos que orientar, mejorar, ayudarnos para que también la planificación cada vez sea una experiencia significativa y no nos genere demasiado tiempo, ¿no? Entonces, por ahí generar un formato que permite evidenciar los procedimientos de la pauta, pero también que no quite la creatividad al docente de poder añadir algo más que él considere pertinente. ¿Sí? ¿Les parece? Gladys, equipo. Sí, sí. Bien. Sí, de acuerdo. Bien. Bien. Entonces estamos ahí. Me ayudaría muchísimo con su retorno en el chat o en el audio, por favor, ya para ir cerrando. Bien. Vamos anotando Entonces, Sí, me permite, Sandrita. Sí, Bien, por favor. Primeramente, ¿Lo presentas? agradecer a todo el equipo ¿no? Para tratar este tema que es tan importante, ¿no? La aplicación de la pauta de trabajo en común. Como dijo Sandrita, es un proceso. Hay áreas donde un poco más factible de repente realizarlo. Sabemos que en el área de matemática, un poquito que tenemos que demorar, ¿no? Para tratar de hacer este trabajo. Pero es un proceso y vamos haciéndolo poco a poco, ¿no? Hay un compromiso de elaborar un esquema de actividades, lo más sencillo, con los elementos que deben de considerarse, ¿no? Y sobre todo el trabajo abierto y el compartir, ¿no? Entonces, antes, y quiero comprometerte, Sandrita, ¿no? Alguna propuesta te vamos a enviar para que lo revises y esto podamos compartir con nuestros colegas, porque de eso se trata, ¿no? De compartir, y ellos también, como hemos visto, muchos de los colegas me han hecho llegar su trabajo y se lo hemos enviado, ¿no? Entonces, yo quiero el compromiso, sobre todo, ¿no? De todos los colegas. Hay que presentar nuestro trabajo para, de esta manera, pues, ¿no? Tenemos el soporte acá, que nos pueden apoyar, que nos pueden ver si estamos haciendo bien o hay algo que mejorar, ¿no? Bueno, muchas gracias por todo y esperamos siempre contar con tu apoyo, Sandrita. Sí, sí, y siempre van a contar con mi apoyo en la medida de que uno va generando siempre, ¿no? Este compromiso también con los maestros. Siempre yo lo diré, ¿no? La intervención del ministerio tiene que ser en esta línea, de maestro a maestro, ¿no? Porque hoy yo estoy aquí, pero no dejo de ser maestra, ¿no? Entonces también extraño mi aula, mis estudiantes y vamos acompañándonos en la mejora de la práctica en este escenario. Creo que un compromiso importante, bueno, reforzar, porque ya lo vienen haciendo, es de que vamos a incorporar los procedimientos de la pauta, ¿no? O sea, hay que incorporarlo en este formato. Hay que tener en cuenta que hay que tener este acompañamiento, hay que acompañar muchísimo. Aquí los coordinadores juegan un papel clave en este proceso de acompañamiento, ¿no? No es un tema de juzgar la práctica, sino acompañar al docente que posiblemente va a tener algunas dudas, inquietudes. Entonces, nosotros todos los lunes a las 11 de la mañana nos reunimos con el equipo directivo. Entonces, ahí hacemos este proceso también de aprendizaje, construcción. Y yo quisiera, Gladys, pedirte igual, yo sé que Jesús va a tener toda la disposición, pero me gustaría que sería importante que lo conversen para generar también esos procesos de fortalecimiento, Jesús. Ya Jesús me ha ido preguntando y se lo agradezco muchísimo porque también me ha pedido un dato para ver lo que sería el Classroom. Estamos viendo ahí, pero también el tema del Zoom, a partir de lo que escuchaba de Eduardo, me parecería que sería clave que puedan agendarlo, ¿no? Estos espacios de formación cada cierto tiempo. Mientras más conozcamos ahora de herramientas tecnológicas, es
vital. No sabemos lo que pueda pasar el año que viene, así que tenemos que ir poco a poco mejor generando estos aprendizajes, ¿sí? Y bueno, queridos maestros, por mi parte, nuevamente agradecerles por el tiempo, la disposición a cuidarnos hoy día más que nunca, todos, y bueno, bendiciones para ustedes como para sus familias. Claricita, por mi parte es todo. ¿Sí? Muchas gracias, Sandrita. Agradecerte por tu disposición de apoyarnos, ¿no? Sí, tenemos el apoyo todos los lunes de parte de la especialista del Ministerio de Educación, Sandrita. Entonces, nosotros muy contentas, estamos coordinando de la mejor manera con el equipo de trabajo y con tu apoyo. Quería comunicarte que estamos coordinando, trabajando colaborativamente también con el CIS, el CARE. Al CIS, se le ha encargado sus varias actividades, como por ejemplo también el hacer reuniones de Zoom con maestros, capacitándolos para que puedan acceder no solamente de repente al buen uso o al el mejor uso de la tecnología, sino también para el seguimiento de las capacitaciones que se están dando por Peroeduca, ¿no? Sabemos y estamos conscientes, colegas, porque todos nosotros vemos, y te lo decimos, Sandra, porque te daremos confianza, eres nuestra especialista. Realmente, ¿qué te digo? Vienen muchas capacitaciones de parte de la UGEL, de parte de universidad, de parte del grupo de directores, capacitaciones infinitas que nosotros tenemos que hacerles llegar a nuestros docentes, pero nosotros les hemos pedido que pongan énfasis en el terminar el curso que estamos pidiendo de alfabetización digital, y en este mes se termina, ¿no? Entonces, con el apoyo de Jesús lo estamos haciendo, pero sí nos hemos dado con la penosa noticia de que hay varios que no han empezado aún. Entonces vamos a ponerle fuerza para poder culminar el curso que ya se termina pues a fin de mes, ¿sí? Entonces sí, el trabajo está siendo colaborativo y me alegro mucho que, bueno, nuestros coordinadores vamos a unificar el formato para que podamos tenerlo para todos los maestros, ¿no? Muchas gracias, Sandrita. Sí, les quiero brevemente, solo no quiero irme con la sugerencia, los aprendiendo, me ha parecido que es potente, y te invito, Jesús, también a explorarlo para poder compartirlos con los maestros. Hay una opción que se los estoy escribiendo en el chat, que se llama Telegram, ¿sí? El Telegram es un tipo WhatsApp, pero es mucho más potente por la cantidad de información que se puede mandar y no necesariamente necesita datos. O sea, yo descargo la aplicación y puede ser que a veces se me acabó mi crédito porque mi celular es prepago y necesito mandar información. Entonces, averigüen más al respecto, pero es potente. Es una herramienta que ayudaría muchísimo por ejemplo, para estudiantes que vayan recargando cada vez más o sea, 5 soles, se acabó y después vuelvo a recargar. Entonces, hay que ver otras alternativas. Entonces, les pido que lo averigüen. Les estoy apuntando ahí, que es el Telegram, y sirve un montón, a veces hasta para el tema de videos, porque a veces yo grabo un video y como WhatsApp me permite una cierta capacidad, tengo que partirlo, ¿no? O sea, grabo un poquito, vuelvo a mandar otro video porque no me permite tan largo. El Telegram me permite grabar un video y mandarlo sin dificultad alguna, ¿sí? Así que hay otra tareita ahí, Jesús, para poder investigar y poder compartir, ¿sí? Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias, Sandrita, por tu buen aporte y colaboración con todos los maestros. Muy amable. Cuídense, gracias. Bendiciones. Gracias, Sandrita, nos vemos. Chao, gracias, Alicia, cuídate. Un abrazo, mira, gracias, Elizabeth. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias.